Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los 11, pidió atención y les dirigió la palabra. Judíos y vecinos, todos de Jerusalén, escuchad mis palabras y enteraos bien de lo que pasa. Escuchadme, israelitas, os hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante vosotros, realizando por su medio los milagros, signos y prodigios que conocéis. Conforme al designio previsto y sancionado por Dios, os lo entregaron, y vosotros, por mano de paganos, lo matasteis en una cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues David dice: «Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón. Exulta mi lengua y mi carne descansa esperanzada. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia». Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y conservamos su sepulcro hasta el día de hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, cuando dijo que no lo entregaría a la muerte y que su carne no conocería la corrupción. Hablaba previendo la resurrección del Mesías. Pues bien, Dios resucitó a este Jesús y todos nosotros somos testigos. Ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo que estaba prometido y lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Estamos en el lunes de Pascua, día siguiente al Domingo de Resurrección. Domingo de Resurrección que celebramos durante 8 días. Eso es la llamada octava de Pascua. Y el sentido que tiene es que durante 8 días se celebra la misma fiesta, la resurrección de Jesús. Y hoy, Señor, en este rato de oración que venimos, nos ponemos en tu presencia, nos ponemos ante tu presencia de un modo real, porque estás presente aquí en la Eucaristía, pero también de un modo interior, ¿no? Por eso hacemos pues esa oración inicial para ponernos en tu presencia y para meditar en nuestro interior esta realidad tan grande que estamos celebrando, y es tu resurrección. Hemos escuchado la primera lectura de la misa de hoy, que es una lectura de los Hechos de los Apóstoles que nos narra el cómo Pedro predica a los judíos cuando ya Pedro ha visto a Cristo resucitado, ha recibido el Espíritu Santo, pues empieza a predicar en la misma Jerusalén, en la misma ciudad donde a Cristo lo crucificaron, en la misma ciudad donde Pedro negó a Cristo 3 veces. Ahí empiezan los apóstoles, con todo el desparpajo del mundo, a anunciar a diestro y siniestro que aquel hombre a quien mataron, Jesucristo, y lo mataron en una cruz,
ha resucitado, está vivo, no hay restos mortales. Y además Pedro como que lo tiene muy preparado. Lo tiene muy preparado porque efectivamente él dice, de esto damos testimonio, porque lo hemos visto. Y entonces, bueno, pues empieza a dar razón de lo que ellos han visto desde la Sagrada Escritura. Y empieza a hablar a los judíos del patriarca David, el rey David. Y de cómo el rey David, el Dios de Israel, le prometió en su día que habría de venir uno que guiaría a ese pueblo, que no conocería la muerte. Y entonces empieza a explicar, ¿no? Dice, pero mirad, si es que esto es lo que estábamos esperando. Las Sagradas Escrituras nos hablaban del Mesías. Bueno, pues el Mesías es Jesús. Es impresionante, ¿no? Es impresionante porque en los mismos Hechos de los Apóstoles se pone de manifiesto la sorpresa de los fariseos, de los escribas, al ver que aquellos hombres ignorantes, porque al final pues no dejaban de ser, bueno, pues pescadores, ¿no? Pues a lo que se dedicaban, no se dedicaban a las letras. Y de repente ven cómo estos hombres que no se habían dedicado jamás pues a las cosas de letras, empiezan a hablar y a explicar cosas con una profundidad, con una contundencia, con una convicción tan firme que están asombrados. Es que la predicación de Pedro en Jerusalén es de una rotundidad impresionante y de una claridad. Si cualquiera lo diría, pero bueno, si hace nada se estabas negando a Jesús. Y es que realmente había visto a Jesús resucitado. Se había encontrado con él. En estas próximas meditaciones, donde a lo que os animo es a que en la presencia de Dios meditemos y hablemos con Jesús acerca de este hecho de la resurrección. Veremos y meditaremos y hablaremos con Jesús acerca de la alegría de la resurrección, acerca de esa vida nueva que Cristo nos quiere dar, nos ha dado resucitando, acerca de, bueno, pues qué significa eso de que Cristo vive, de que Cristo está vivo. Pero me parece que es indispensable comenzar por meditar el hecho histórico, el hecho cierto que ocurrió en esta historia, en la historia de la humanidad, el hecho cierto de que el sepulcro de Cristo vacío es porque Jesús volvió a la vida, a una vida diferente, una vida nueva, una vida resucitada. Y es que hagámonos una composición del lugar. Probablemente de una de dos, o Cristo ha resucitado o Pedro se ha vuelto loco. Pedro se ha vuelto loco anunciando algo y con un discurso tan bien hilado que sorprende a todo el mundo y dice, pero bueno, ¿y a este de dónde le viene la sabiduría? ¿De dónde le viene la valentía? ¿De dónde le viene la convicción? ¿De dónde le viene ese discurso? Sobre todo cuando la realidad es que a este hombre lo que le ha caracterizado es su impulsividad, su bravura, pero nada más. Y descubrimos cómo en los Hechos de los Apóstoles, permanentemente cuando están Pedro, San Pedro, San Juan, los apóstoles predicando en Jerusalén, es que son amenazados permanentemente. Esteban muere apedreado y Pedro y Juan son azotados y varias veces llevados a la cárcel. Pero es que incluso aquellos que le amenazan y condenan tienen miedo de ellos, porque hablan con la misma fuerza con la que hablaba Jesucristo. Allí por donde pasan ocurren milagros también y hay curaciones. La gente se convierte de 100 en 100 escuchándoles. Y les meten en la cárcel
y los azotan y les sueltan y les dicen, pero soltamos después de azotados solo si dejáis de hablar. Y ellos siguen. Ya les pueden meter en la cárcel, ya les pueden azotar, que ellos siguen. Lo tienen clarísimo. Han conocido al que es la vida, a Cristo resucitado. Es un hecho cierto por ello. Un hecho absolutamente cierto. Si no, están todos locos. Pero locos de remate. Además, ¿no?, la propia impotencia, ¿no?, de los fariseos, ¿no?, ante esta situación. El movimiento, pues el movimiento que se crea, de cómo la fe va corriendo al principio pues desde Jerusalén y sube a Samaria, a Galilea, cómo se expande, con qué velocidad. Simplemente diciendo, Jesús ha resucitado, está vivo. Tienen una fuerza esas palabras, están tan ungidas por el Espíritu Santo. Y me parece que es importante que en tu presencia, Señor, piense yo en este hecho. Tú resucitaste. Tu cuerpo no está en el sepulcro porque tu cuerpo adquirió una vida nueva. No sabemos, ¿no?, pues cómo fueron esos primeros encuentros en el sepulcro. Ayer escuchábamos en el Evangelio, antes de ayer en la vigilia pascual otro. Cómo llega Juan, ve que están las vendas, pero no ve el cuerpo. Llega Pedro, entra, entonces después entra Juan, que lo vio efectivamente las vendas ordenadas, y entonces dice el Evangelio, vio y creyó. También otro evangelio en que las santas mujeres llegan al Santo Sepulcro para terminar de hacer los ritos funerarios que no habían podido hacer cuando Jesús murió, porque por la ley judía pues no podían no podían trabajar una vez que se fuese el sol porque llegaba la fiesta de la Pascua. Y cuando llegaron el domingo de madrugada, pues ven que no está. Y un ángel les dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Es un hecho cierto, histórico. Sin parangón, sin comparación. Porque efectivamente habían ocurrido resurrecciones, pero esta era diferente. Lázaro volvió a la vida por la acción de Jesús, pero volvió a la vida mortal. Jesús resucita a una vida nueva. Es un hecho histórico y no es un modo de hablar. No, Jesús ha resucitado en nuestros corazones. No, Jesús ha resucitado. Luego, efectivamente, eso supone una realidad en mi alma, en mi corazón. Y meditaremos sobre ella. Pero es un hecho cierto que Jesús ha resucitado. No es un modo de hablar, no es un decir, no, es que es una cuestión de un sentimiento. Yo sintiendo que la vida de Jesús permanece, de alguna manera permanece. No, de alguna manera no. Jesús resucitó. Es un hecho histórico. No es una cuestión de, es que me hace sentir bien pensar que la muerte no pudo con Jesús porque su legado, su mensaje permaneció. No. Que no. Y hay que, en la presencia del Señor, una y otra vez, y caer en la cuenta, Jesús, tú verdaderamente te levantaste con tu cuerpo glorioso de ese sepulcro y saliste de esa cueva. Saliste. Y de un modo misterioso te presentaste, te hiciste ver y notar ante tus amigos. Por tu propia fuerza, por la fuerza de Dios, porque tú eres Dios hecho hombre. Volviste de la muerte. Es un hecho histórico. Real.
No es un está vivo en mi recuerdo, no, que no, que no. Se veía un vídeo de estos que ahora, con la cuestión del confinamiento, se envían tantos vídeos. Un vídeo de la policía en el que paraban a una persona por la calle y decía, ¿a dónde va usted? Y este chico, porque no era una persona joven, le decía, me voy a pasear a mi perro. Y entonces la policía decía, pero si usted no lleva ningún perro. Entonces el joven, extiende el brazo y dice, pero bueno, da igual, usted imagínese que yo llevo un perro, ¿no? Pues las personas que salen a pasear con perro, pues salen con su perro y yo, pues usted imagínese que yo llevo un perro y como si lo llevase y así puedo pasear. Y entonces, claro, la policía flipaba. La policía alucinaba diciendo, pero bueno, este chico nos la quiere colar de un modo muy vulgar. ¿No? Y a veces podemos pensar, no, es como si Jesús hubiese resucitado. Que no, que es que ha resucitado. Ha resucitado. Es impresionante. Lo que celebramos es un acontecimiento histórico, concreto, real, impresionante. Un hombre murió y resucitó por su propia fuerza, porque ese hombre era Dios. Se levantó de la muerte él solo. Es un hecho real e histórico. Y además es que Jesús lo profetizó. Por eso los apóstoles cayeron en la cuenta, pero si es que de esto nos hablaba Jesús. Claro, nadie caía en la cuenta de que realmente estuviese hablando Jesús en un modo literal. A lo mejor pues era un modo de hablar, un modo de... No, es literal, claro. De esto nos hablaba la Sagrada Escritura, que no comprendíamos. Una vez que ha ocurrido el hecho histórico de que Jesús ha resucitado y la muerte no ha podido con él, ahora caemos en la cuenta. Porque además era un cuerpo que estaba custodiado por soldados. Nadie puede decir, no, es que lo robaron. ¿Quién lo robó? Los amigos. Y después que perdieron toda su vida, siendo azotados, viajando de mala manera, con una vida absolutamente incómoda y muriendo martirizados por algo que sabían que era mentira. Es absurdo. No, pues es que lo robaron los fariseos, los enemigos, para decir que los amigos lo habían robado. Y entonces, ¿por qué no lo enseñaron cuando vieron que todo el pueblo judío se estaba convirtiendo? Estaba custodiado. No lo robaron. Jesús lo profetizó. Es un hecho tan histórico, pues no sé, pues como la guerra civil, ¿no? Que se lo pregunten a nuestros abuelos si fue o no fue un hecho histórico la guerra civil, o, pues no sé, el gol de Sergio Ramos en el 93, ¿no? Por mucho que nos duela a los atléticos, fue un hecho real, histórico. Ha marcado la historia. El Atlético no pudo ganar la Champions. Es un hecho real. Tan hecho real como que un día nacimos. Yo es que un día nací. O sea, eso no se puede borrar de la historia. Ocurrió y permanecerá escrito en la historia para siempre. Como el hecho de que estamos confinados por una pandemia, es un hecho histórico. Está escrito, no se podrá decir dentro de 1000 años, no hubo nunca un confinamiento. Claro que lo hubo. De la misma manera que Cristo resucitó, se levantó con su propio pie y salió del sepulcro, venció a la muerte, volvió por su propio poder, porque es Dios hecho hombre, volvió de la muerte. Es un hecho real. Esa resurrección conllevó, por tanto, la vivificación de su cuerpo, un cuerpo glorioso. Efectivamente, el testimonio que tenemos del cuerpo resucitado de Cristo es el testimonio de un cuerpo que se puede tocar, porque Santo Tomás lo tocó. Es un cuerpo que se le ve comer, porque en Galilea compartieron el pescado a la orilla del lago
del mar de Galilea. Es un cuerpo con el que se puede hablar, ¿no? Porque San Pedro habló con Jesucristo, los apóstoles hablaron con Jesucristo, pero es un cuerpo glorioso porque no está limitado ni por el espacio ni por el tiempo, que puede entrar en una habitación cerrada, porque no le limita lo físico, ni le limita el tiempo. Es un cuerpo eterno, eterno para la eternidad. Es el cuerpo glorioso de Cristo. Bueno, pues, Señor, meditar el hecho cierto, histórico, el acto concreto, el momento concreto, que nadie pudo contemplar, pero que todos los indicios, todo apunta a ello. El testimonio de los apóstoles, los datos históricos del momento concreto social, histórico de Israel de aquel momento, nuestra fe, el hecho cierto y concreto y real de tu resurrección es algo para contemplar, es algo para meditar, para en tu presencia caer en la cuenta. Qué momento tan maravilloso, qué momento tan grandioso para la humanidad, pero es algo que, que supera mi inteligencia. Que efectivamente nosotros y nuestra alma tiene experiencia de la vida del resucitado, ¿no? Y meditaremos sobre ello. Pero lo importante, lo primero es que fue un hecho cierto, un hecho histórico, algo absolutamente real. Decía San Pablo, si Jesucristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Sobre este hecho cierto, concreto, real, histórico, se fundamenta nuestra fe. Nosotros podemos vivir la vida de Cristo, podemos crecer en amistad con Cristo, porque Él está vivo. Tenemos que aprender a conocer esa vida nueva, esa vida resucitada que Jesucristo nos trae. Te doy gracias, Señor, por todos estos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
Dios.